Bueno, vamos a empezar. Buenos días. Hoy nos convoca una plenaria especial en la medida en que vamos a unir a, a los que generalmente concurren a las 18:30. Y en cualquier caso, como esto está grabado, lo pueden escuchar después, así que por eso no hay inconveniente. La razón es que, como saben, hoy a las 18 está recuperatorio, de 18 a 20, y por lo tanto no vamos a tener una plenaria en paralelo a un recuperatorio, ¿bien? Pero también es real que nosotros ya hemos subido nuevos contenidos y no queremos ir sumando y que no tengamos una instancia de aclaración sobre lo que se subió, ¿no? O de acompañamiento que nos parece que es claro. Bueno, eh, las unidades que se han subido en estos días corresponden a las unidades 9 y 10. La unidad 9, que se denomina, perdón, la Organización Nacional, es indudablemente una de las unidades más importantes del siglo XIX. De hecho, me parece que la unidad 9 y la 11, que es fin del 19, comienzos del 20, son como unidades absolutamente claves, como seguramente lo fue la ruptura del orden colonial, ¿no? ¿Por qué? Porque si nuestra materia se llama Historia del Derecho, que es la parte fuerte que hemos hecho en el bloque 1, y a partir del bloque 2, Historia Constitucional Argentina, si hay un eje fundamental, es finalmente poder llegar a tener una constitución. Y la misma llegó en 1853. Nosotros hasta ahora hemos visto las constituciones del 1819 y la de 1826, ¿verdad? Eh, y hemos visto también eh, la, eh, todo lo que tiene que ver con el proceso en ambas constituciones y también todo el proceso posterior a la última rechazada, que lleva indudablemente a una crisis muy significativa y que también luego vamos a ver durante el periodo rosista, donde no hay ningún tipo de discusión en relación a la Constitución. Digamos, está como un tema paralizado en el tiempo hasta que supuestamente eh, se encuentre la situación mejor como para poder encararlo. Está claro que durante todo el periodo de Rosas no existió, según el ver y el decir de los actores de ese tiempo, las condiciones para poder convocar a un Congreso Constituyente. Por ende, fíjense que en el mismo pronunciamiento de Urquiza, ya hay una identificación de la necesidad de convocatoria a un Congreso para discutir la Constitución. Entonces, digamos, el fin de Urquiza marca en paralelo el inicio, ¿no?, del proceso que va a desembocar finalmente en otro Congreso Constituyente, pero que en este caso, y acá es lo importante, es el Congreso que va a llevar adelante una Constitución que finalmente va a seguir, pero que obviamente tampoco, ni siquiera el Congreso, ni la propia Constitución va a poder continuar en un formato, digamos, de cierta tranquilidad y estabilidad. O sea, convengamos que ni siquiera la Constitución pudo garantizar una situación pacífica. Y eso claramente es un problema. La, Cuando se produce la caída de Rosas en la batalla de Caseros, el triunfador es Urquiza, ¿bien? Gobernador de Entre Ríos, en alianza con Corrientes, y en una alianza que ya dijimos, y es muy importante, especialmente con Brasil y con Uruguay. Pero digo especialmente con Brasil,
porque ese país no solo prestó, o digamos, sí, le facilitó a Urquiza ejército, sino también un préstamo, ¿bien? Que implicó justamente la posibilidad de que Urquiza pudiera tener eh, dinero para solventar todo lo que significó la campaña en contra de Rosas. En ese sentido, es muy claro que cuando se produce la batalla de Caseros y el triunfo de Urquiza sobre Rosas y la salida abrupta de Rosas hacia eh, Inglaterra, Buenos Aires, ciudad, queda completamente desamparada, digamos, se queda sin su gobernador y se queda además con un conflicto serio a nivel interno que tiene que ver con la vida aún de gente que había respaldado el régimen de Rosas y que había sido colaborador de Rosas o que había integrado, por ejemplo, la Mazorca, que era evidentemente el brazo armado del rosismo en la ciudad de Buenos Aires. Eso significó que para cuando se llega, cuando Urquiza entra en Buenos Aires, entra con su ejército, entra ya provocando algunos episodios de violencia muy fuertes y entra incluso con las banderas del Brasil en territorio de la ciudad de Buenos Aires porque entra el ejército del Brasil. Entonces, en colaboración, ¿no? Entonces, esa situación la quiero plantear porque para el pueblo de Buenos Aires, especialmente para aquellos que no eran funcionales a Rosas y toleraban, aguantaban, soportaban, habían sobrevivido al racismo, la imagen de Urquiza entrando con, con el ejército del Brasil especialmente fue algo que chocó notoriamente, chocó muy fuertemente. Luego, una de las primeras cuestiones, digamos, que se vuelven a presentar es un acuerdo, un pacto, ¿bien? El primero es el Protocolo de Palermo, protocolo que se firma entre Buenos Aires, Rosas, y los gobernadores del litoral, que definen, bueno, convocar a todos los gobernadores, ¿bien? Para empezar el proceso hacia el llamado de un futuro Congreso Constituyente. Y ahí el pacto que nos importa y es fundamental es el Acuerdo de San Nicolás de los Arroyos. Segundo de los pactos preexistentes. Recuerden que ya vimos uno, fue el Pacto Federal, y ahora llegamos al segundo de los pactos preexistentes. Recuerden que cuando hablamos de pactos preexistentes, estamos hablando de los pactos que menciona como tal el preámbulo de la Constitución. ¿Bien? Ese preámbulo de la Constitución dice en cumplimiento de pactos preexistentes. Bueno, uno es el Acuerdo de San Nicolás, el otro era el Pacto Federal que nosotros ya vimos. Ustedes tienen microclase del pacto del Acuerdo de San Nicolás. Francisco, ¿podés hablar de eso ahora o sigo? Hola, buen día. ¿Cómo están? ¿Se escucha? ¿Se escucha? Bueno. Buen día, profe. Sí, se escucha bien. Bueno, gracias. Bueno, a ver, como decía Alfonsina, el Acuerdo de San Nicolás de los Arroyos es el otro pacto denominado preexistente, porque tiene claramente un peso institucional muy importante. Ese peso institucional que tiene, en primer lugar, está dado porque rescata ¿a qué? Rescata al Pacto Federal de 1831. Establece que el Pacto Federal de 1831 debe ser considerado una ley fundamental y que se van a observar todos los artículos de ese Pacto Federal de 1831. ¿Qué significa esto en primer lugar? Que vamos a tener una
representación igualitaria de las provincias, y además que vamos a avanzar en ¿qué? En la convocatoria de un Congreso Constituyente, que era la parte más importante del Pacto Federal de 1831, que se había frustrado, que no había permitido el rosismo avanzar. Ahora bien, ¿qué establecía, además de esto? Que se debía reunir concretamente ese Congreso Federativo, que el sistema de gobierno iba a ser un sistema federal. Establecía en un artículo algo que había funcionado durante el rosismo, que era la abolición de las aduanas interiores, que no es un tema menor, con todo lo que había significado el conflicto de las aduanas para lo que era la recaudación de los impuestos y demás. Establecía además que el Congreso iba a estar conformado por 2 diputados por provincia, es decir, el equilibrio entre todos los representantes de los estados provinciales iba a estar dado. ¿Por qué? Porque entendía que las provincias eran iguales en derechos y que, bueno, tenía que respetarse eso. Se planteaba además algo, que es que los representantes de las provincias no podían tener instrucciones especiales, sino que debían resolver una vez reunido el Congreso de acuerdo a su leal saber entender, que la Constitución se iba a sancionar por mayoría de sufragios, es decir, no íbamos a tener un proceso como por ejemplo habíamos tenido en otras oportunidades, donde esa Constitución, una vez aprobada, debía ser llevada a las provincias y las provincias tenían que aprobarlo. Nos plantea además que el Congreso se va a llevar adelante en Santa Fe, y además, entre otras cosas, el acuerdo es bastante amplio, nos marcaba cuáles iban a ser las funciones que iba a tener el encargado de las relaciones exteriores, es decir, íbamos a tener un encargado de relaciones exteriores, como habíamos tenido hasta ese momento en la figura de Rosas, y se establecía claramente, bueno, qué funciones iban a tener. Se le daba un título, que iba a ser título de director provisorio de la Confederación Argentina, iba a tener funciones que son las funciones que generalmente van a tener los ejecutivos a partir de la sanción de la Constitución, porque vamos a ver que tiene la representación de las fuerzas militares, que tiene la posibilidad de controlar el tema de los gastos nacionales, crear tesoros, etc. Eso, en líneas generales, es más o menos lo que establece el Acuerdo de San Nicolás de los Arroyos, de ahí la importancia, es decir, se toma todo lo positivo que había tenido el Pacto Federal, que había quedado prácticamente como letra muerta durante el rosismo, se lo reactiva y a partir de ahí se convocan a todas las provincias para lograr algo que se había venido demorando tanto, que era la sanción de la Constitución, que parecía que iba a ser muy fácil, porque dicen, bueno, muerto el puerro, se acabó la rabia, al no estar Rosas parecía que el impedimento no iba a estar más, pero van a ver que toda la situación de Buenos Aires empieza a generar particularidades que hacen que el proceso no se termine por acá. El acuerdo de San Nicolás, que realmente es muy auspicioso y marca la cuestión de una intencionalidad fuerte y marcada de llegar a un Congreso Constituyente, inmediatamente debía ser aprobado por las legislaturas provinciales. Y acá el primer problema que va a tener va a ser en la legislatura de Buenos Aires. Ustedes para este tema tienen, en cuanto a lecturas, la lectura de María del Carmen Angueira sobre el proyecto confederal, que abarca absolutamente todo este periodo, y luego la de Hilda Sábato. Justamente en la de Hilda Sábato, nuestra querida Hilda Sábato, que va a ser también seguramente muy querida por ustedes, Hilda Sábato plantea qué es lo que ocurre en Buenos Aires en relación a la salida de Rosas, ¿no? ¿Se acuerdan que les dije que fue un momento de mucha tensión al comienzo? Y luego, fíjense lo que dice. Muchos se apresuraron a manifestar su adhesión a Rosas y muy pronto se convirtieron en absolutamente
claves y partícipes en la escena porteña. Pero ¿quiénes vuelven? Bien, en la Sábato dice, el retorno de los emigrados, Mitre, Sarmiento, Alsina, Gutiérrez, entre muchos otros, renovó la discusión y la vida política. Pero esos emigrados, la mayoría obviamente, hacía varios años que no estaban en Buenos Aires. Se habían ido durante el segundo gobierno de Rosas. Y también es real que no muchos, por así decirlo, la gran mayoría, veía en Urquiza un formato parecido a Rosas. Y además, y ahí viene el problema, Urquiza se había encargado en, digamos, no tomarlos en cuenta, ¿bien? O sea, Sarmiento, por ejemplo, vino con él en el Ejército Grande. De hecho, hay todo un relato por parte de Sarmiento sobre su época como acompañante de Urquiza, en donde lo deja terriblemente mal parado Urquiza, ¿bien? Al punto de que llega un momento en donde no lo nombra, lo identifica con el nombre del perro. Por eso, digamos, es una situación en donde está claro que Urquiza, estos intelectuales no lo convencen, no, no lo atraen, y él ha decidido hacer su proyecto, que en definitiva no es el proyecto de los intelectuales que eran opositores a Rosas, ¿ya? Y el único de esos intelectuales que va a lograr acercarse de una manera muy particular a Urquiza, en la medida en que va, digamos, más que a Urquiza, al Congreso Constituyente, es Alberdi. Pero el resto, en realidad, lo va a ver a Urquiza como un nuevo Rosas, digamos, ¿bien? Hoy decía Francisco, se creía muerto el perro, se acababa la rabia, y en realidad muerto el perro era evidentemente otro nuevo, ¿bien? En un formato de otra gobernación y con otras características. Y el acuerdo de San Nicolás, para muchos de estos intelectuales se lo confirmó. Puntualmente en lo que dijo Francisco, cuando señaló que, entre otras cuestiones, le dieron a Urquiza el cargo de director provisorio hasta tanto se sancione la Constitución. Rosas no había sido director provisorio, no había tenido una autoridad nacional conferida en términos de un reconocimiento puntual por un acuerdo. ¿Bien? Nosotros hemos visto el poder que tenía Rosas en Buenos Aires, ¿bien? Y lo que podía hacer con las relaciones exteriores. Pero nunca fue director, ¿bien? Y eso sí lo logra Urquiza. Entonces, a los ojos de los muchos porteños y de los emigrados, Urquiza es un Rosas con distinto formato, ¿bien? E incluso en algún punto más peligroso, porque ha logrado cuestiones que ni el propio Rosas había logrado, como la que acabo de decir. Entonces, cuando empieza el debate en la legislatura en relación a aprobamos el acuerdo de San Nicolás o no, se da vuelta todo y terminan diciendo que no lo van a aprobar. Y entre las cuestiones con las que rechazan la aprobación, tiene que ver con lo que señaló Francisco de las características del acuerdo. ¿Cuáles rechazan? Primero ellos dicen, ¿quién firmó este acuerdo? El gobernador Vicente López. ¿Y de dónde salió Vicente López? Es un gobernador puesto por Urquiza que no tiene autoridad de ninguna manera para firmar ningún tratado. Por lo tanto, primera cuestión, no vamos a avalar el tratado de un gobernador que nosotros no elegimos. Y luego entraron contra el tratado. Uno de los puntos, tal como hemos visto, es la superioridad de funciones y cargo que se le otorga a Urquiza, y el otro es cómo que somos todas las provincias iguales, cómo que todos vamos a tener 2 diputados. Buenos Aires siempre tuvo más, porque tradicionalmente el formato de la elección de los diputados venía acodado a la población. Sabemos que Buenos Aires tenía siempre más. Siempre tenía más diputados.
y si no, se las había ingeniado para poder tener más. Recuerden cuando vimos en la del 24, en el Congreso del 24 al 27, el caso de los alquilones. O sea, siempre se la había rebuscado para tener más. Y ahora resulta que va a tener 2 solitos. Nada más. Bien. De cualquier manera viene el rechazo al acuerdo, ¿bien? Pero se había efectuado antes de esas discusiones la elección de 2 personas para que fueran, y frente al rechazo del acuerdo se les ordena volver. Con lo cual, para cuando se hace el Congreso Constituyente, se reúne en Santa Fe, los diputados de Buenos Aires no están. Primer problema, ¿bien? En el Congreso Constituyente los diputados de Buenos Aires no están, pero no están porque no quisieron estar. No están porque la legislatura de Buenos Aires rechazó el acuerdo y por lo tanto no envió a sus diputados. ¿Está claro? O sea, no es una cuestión del Congreso, sino es una cuestión de la propia Buenos Aires. Por eso, cuando se habla en este punto, que fíjense que nos hemos detenido mucho, ¿no?, en hablar de este tema, en esta unidad. ¿Por qué? Porque es clave que entiendan este proceso que implica la separación de Buenos Aires de la Confederación. Cuando se habla en el punto 9.1 de la secesión, estamos hablando de una Buenos Aires que dice, no voy al Congreso, bueno, no vamos a continuar con esto, nos separamos. Urquiza prioriza cosas, prioriza el Congreso y por lo tanto prioriza no ir contra Buenos Aires en esa oportunidad. Por lo tanto, esta es una unidad, por eso digo que es una unidad bisagra y compleja. Por un lado vamos a llegar a tener finalmente una constitución, pero por otro lado esa constitución no va a tener la presencia de Buenos Aires. Y para resolver esto, terminaron en un nuevo enfrentamiento armado. O sea, la garantía de la paz que puede generar la Constitución, evidentemente no se dio en un primer momento. En el Congreso Constituyente, cuando se reúnen, se plantean distintos debates. Ustedes tienen una microclase a cargo de Alejandro Rosales con respecto a los debates, ¿bien? Mírenla, ahí van a encontrar cuáles son los temas debatidos, el intento de plantear el tema de debate del gobierno federal, ¿no?, que fracasó rápidamente porque se le contestó al diputado que lo planteó que ese tema ya estaba resuelto, que era un tema de resuelto en el acuerdo de San Nicolás, justamente. Ya allí se había definido que ya se había definido que Buenos Aires, perdón, que la forma de gobierno iba a ser federal, ¿no? Evidentemente, cuando dije lo de Buenos Aires, porque entre otras cosas, si bien no fue una de las causales dichas, está claro que a Buenos Aires eso de lo federal también le hacía un poco de ruido. Bueno, debates en el Congreso Constituyente nos importan mucho, bien, tenemos que hablar de la cuestión capital, la cuestión religiosa y la conformación del Tesoro Nacional. Bueno, en este breve planteo, como para que ustedes tengan el punteo y después vayan a las lecturas, que ya indiqué cuáles son las que abordan este tema, y a la segunda de las microclases de esta unidad, que es la de Alejandro Rosales, veamos, vamos a tomar uno de los temas, 1, 2, y el otro, bueno, lo van a ver, y lo que quiero resaltar de por qué tomar estos 2 temas es por lo que podemos ir hilvanando, digamos, a futuro. Bueno, la primera cuestión es el tema de la capital. Cuando se discute la cuestión capital, hay un pequeño problema y no es menor. Muchos querían que fuera Buenos Aires, pero Buenos Aires no está en el Congreso. Entonces, ¿cómo van a definir, plantear que la ciudad capital es Buenos Aires si Buenos Aires no está para decir sí, no, y demás? De cualquier manera se discute y como un supuesto gesto de cercanía, de posibilidades, de diálogo, deciden que la capital va a ser Buenos Aires. Por lo tanto, en la Constitución del 53, ¿bien?,
la definición por la capital está dada en Buenos Aires. ¿Cómo recepciona Buenos Aires este supuesto gesto de unidad del Congreso? Fatal. Fue como si le hubieran largado un artículo tipo bomba, porque en definitiva Buenos Aires no quería ser la capital, porque el punto de la capital implicaba la nacionalización de áreas que indudablemente no quería abandonar, que pretendía seguir defendiendo y que eran recursos para la provincia, digamos. O sea, acá viene el tema que les debe quedar muy claro, que vamos a ver en un rato en función de la otra unidad, que es por qué Buenos Aires no quiere ser capital, porque va a perder, entre otras cuestiones, la aduana, ¿bien? Y eso va a quedar para la ciudad y no para la provincia, ¿no? Como recurso fundamental. Entonces, el otro tema que me interesa marcar, porque lo de la cuestión capital lo vamos a ver, recuerden esto, en la Constitución del 53 la capital es Buenos Aires, ¿sí? Pónganselo así como un ítem, ¿ya? Porque después vamos a ir hilvanando a futuro cómo va esta cuestión. El otro tema es la religión católica. Ustedes han estudiado la Constitución del 19 y la del 26 y sabrán, ¿verdad?, qué era lo que decía de la religión católica, que era la oficial, ¿no? Era la religión del Estado, ¿ya? Acá viene un problema y acá ilvanamos con algo que vuelvan a tomar a Terán, que yo ya se los había dicho la otra vez, que es el pensamiento de Alberdi, ¿no? Alberdi, desde la generación del 37, venía insistiendo en el fomento de la inmigración para generar una nueva sociedad, ¿no? Con inmigrantes especialmente europeos y especialmente de los países que en esos momentos tenían una situación de mayor desarrollo, digamos. Era la inmigración deseada y era inglesa, francesa, eso se suponía que nosotros si teníamos un andamiaje institucional que estuviera garantizado por la Constitución, junto a la definición de políticas públicas en términos especialmente económicos sociales, íbamos a lograr que los inmigrantes vinieran hacia aquí en forma masiva. Nosotros en el próximo plenario vamos a ver que esos inmigrantes en forma masiva sí efectivamente llegan, pero no es la inmigración deseada, es la inmigración que se da, es lo que puede y es lo que necesita la gente salir de Europa. Y no eran ni los ingleses ni los franceses, eran los italianos y los españoles. Por lo tanto, es otra inmigración la que viene, no es la deseada, ¿bien? En estos momentos del 53, en el debate, perdón, 52, 53, en los debates está muy fuerte esta cuestión de la inmigración, instalada en gran medida por autores como Alberdi, en el libro Bases y Puntos de Partida. El problema es que si se fomenta la inmigración, piensen un poco, por eso quise hacer este breve digregación al hablar de la deseada y la que llega. La deseada de ingleses y franceses no es mayoritariamente católica. La que viene sí lo es, pero no es la deseada. Cuando se piensa en la deseada, se piensa que si la religión oficial es la católica, ya tenemos una limitación. Si pensamos en la discusión del preámbulo a todos los hombres de buena voluntad, evidentemente no vamos a poder plantear eso si le ponemos la limitación de la religiosidad. ¿Por qué fue un tema muy discutido? Porque ¿saben qué? En el Congreso General Constituyente fueron muchos los diputados por distintas provincias que eran curas, eran sacerdotes pertenecientes a la Iglesia Católica. Por lo tanto, correrlos de un lugar en donde en el 19 y en el 26 la religión había sido la religión oficial, chocaba con su propia situación. Pero recuerdan, como Francisco lo mencionó, los diputados decían, iban a ser 2 por provincia, imbuidos de sentimientos nacionales, se suponía que tenían que luchar por esto y no por cuestiones particulares. En esa negociación, porque si hay un artículo negociado, es el de la religión.
en esa negociación entre los diputados, especialmente sacerdotes, y todo el resto, donde todos eran católicos, la definición para el fomento a la inmigración y plantear en el 14 la libertad de culto, por ejemplo, se resolvió con el sostiene. Esto es una discusión que genera finalmente una discusión verbal que da cuenta de características. El adopta, el Estado argentino adopta, es religión oficial. El sostiene es considerarla la religión más importante, tener un vínculo financiero directo para sostenerla, ¿bien? Y reconocerla, pero no es la única y no es la oficial. ¿Está claro? Entonces, acá la definición del sostiene es absolutamente claro. ¿Bien? Sostiene el culto que corresponde con el culto católico. ¿Bien? Cuestión que en todas las reformas posteriores jamás se tocó. El sostiene viene desde el debate constitucional del 53. ¿Bien? Ni el 94, ni todas las reformas anteriores. Ese fue un acuerdo, ¿bien? Por eso hablo de la discusión de este artículo, porque fue el más conflictivo en la medida en que también había representación directa de la Iglesia ahí. Pero hubo un corrimiento del adopta para llegar a un sostiene, ¿m? Que marca la alternativa de la libertad de cultos, de permitir que todos los hombres del mundo que quieran venir a habitar el suelo argentino vengan, tengan la religión que tengan, etc. Por supuesto que esto va a detonar un día. Y por supuesto que el principio de la detonación va a venir cuando venga la inmigración masiva. Seguro. Y esto lo vamos a ver en un encuentro posterior. ¿Bien? Sin embargo... Hay una, Alfon, dime. cortito, por ahí, esto, ahí sumarle, que por ahí a veces caen en la confusión de él, que se adopta como religión oficial la católica, porque lo que sí se establece es que el presidente, el juramento, la fórmula de juramentos que iban a tener los presidentes, iba a ser una forma religiosa, que esto cambia recién en el 94. Es decir, lo que le decía Alfonsina es clarísimo. A veces la confusión pasaba, porque el presidente tenía que ser católico, sí, porque el juramento era católico. O sea, nadie sabe igual. Resulta llamativo entender cómo Menem juró, pero más allá de eso se modifica en el 94. Es decir, eso para que lo tengan bien claro. Tenemos una religión que no es oficial, pero que el presidente tenía que representarla. Cuestión que ha sido quebrada por todos lados, porque en principio ya el propio Sarmiento, tal como vos decís antes, ahí nomás, era más que conocido su defensa del laicismo, digamos, y su pertenencia, por ejemplo, a una organización como la masonería. O sea, indudablemente, digamos, acá de entrada nomás tuvimos un presidente que, digamos, tuvo algún pequeño problema con el juramento, por decirlo así generalmente. Ahora, ¿qué pasa con esta constitución cuando finalmente, bueno, después de los debates y demás, ustedes tienen otra microclase que es la de Walter Dervis? Walter hizo toda una serie de clases sobre constituciones y relación con el contexto, ¿no? Y en ese sentido, bueno, la situación frente a Buenos Aires no mejoró con la Constitución, ¿no? Al contrario, digamos, después de haberle planteado que la capital era Buenos Aires, fue peor, como les dije, fue como una bomba de artículo dirigida a Buenos Aires. ¿Qué pasa con la relación Buenos Aires-Confederación? Luego que, bueno, Urquiza es elegido presidente, y ¿cómo plantea Urquiza como presidente de la Confederación las relaciones con Buenos Aires? Bueno, durante todo su mandato intentó recuperar Buenos Aires para la Confederación. Se hicieron distintos tratados, digamos, pactos entre Buenos Aires y la Confederación, para garantizar cierta convivencia pacífica. Por ejemplo, las leyes de derechos diferenciales
fueron leyes que se hicieron entre Buenos Aires y la Confederación para garantizar la cuestión económica del ingreso de las mercaderías por la aduana de Buenos Aires y la salida de mercaderías por parte de la aduana de Buenos Aires. Porque acá, ¿cuál es el problema? Muy simple, lo voy a describir en un término absolutamente simple. Buenos Aires sigue teniendo la aduana y el puerto. Y la Confederación intenta, en vano, instalar un puerto alternativo, que es Paraná. Y digo que intenta en vano, porque en definitiva no logró consolidarlo fuertemente, porque además las propias características del puerto de Paraná no permitían el ingreso de barcos de gran calado para que justamente eran los que trasladaban o transportaban, mejor dicho, mercaderías. Entonces se llegó a un acuerdo en donde igual las provincias mandaban sus mercaderías a Buenos Aires y de Buenos Aires salía, y cómo era la cuestión de los derechos de aduana. Esto a través de las leyes de derechos diferenciales se arregló entre comillas, porque fue una solución de mediana vigencia en la medida que era para resolver ese problema. Mientras tanto, siempre había escaramuzas militares en la zona de frontera, especialmente entre la frontera entre Buenos Aires y Santa Fe, 2x3 tenían algún problema. Utilizaban los grupos de pueblos originarios para, miro acá lo de las presidencias, todavía no llegamos, estamos todavía nos falta hasta la reforma del 60. Espero poder llegar a decir algunas cuestiones, si no lo retomamos la semana que viene. Vuelvo. Estaba en las escaramuzas entre Santa Fe y Buenos Aires, que les decía que eran utilizadas o utilizaban las dos provincias a grupos de pueblos originarios que estaban por allí para enfrentarse, invadir las tierras, etc. ¿Bien? Con lo cual era otro problema. Lo cierto es que esa situación se fue agudizando con el tiempo y finalmente el problema terminaba siendo económico. La Confederación no aguantaba más. ¿Qué le pasaba a Buenos Aires? Cada vez estaba mejor. Cada vez estaba mejor. El gobernador Alsina parecía que era cada vez más un seguro defensor de la autonomía, pero ya se empezaba a hablar de otras cuestiones. Por ejemplo, primero, Buenos Aires por fin se dio su propia constitución. ¿Ya? 1854, fíjense que el resto de las provincias ya tenía sus constituciones. Y no en el 53, mucho antes. Eso lo hemos visto nosotros cuando, creo que en alguna de las microclases de Francisco se menciona, también en una de Walter, etc. A ver, con lo cual, la situación digamos, compleja de los recursos financieros va a llevar a que la Confederación presione para que Buenos Aires ingrese, y la Confederación cada vez está mejor. Yo les decía lo de Alsina, un Mitre que, digamos, es otra de las figuras prominentes del gobierno porteño. Casi toda la intelectualidad porteña hablaba del Estado de Buenos Aires como propulsor de las Provincias Unidas del Sur, en la medida en que como que le quedaba todo el territorio del sur que no había sido aún sometido a una presencia, digamos, por parte fuerte de ninguna de los estados provinciales. Buenos Aires decía, bueno, nosotros podemos seguir avanzando, generar otra construcción territorial. Bueno. Conclusión, frente a la tranquilidad porteña estaba la desesperación de la Confederación. ¿Sí? Y en esa situación avanza la definición por el enfrentamiento armado. O sea, si bien hubo intentos de acordar, de hecho, esto es un detalle, pero vale para mencionarlo porque lo vamos a ver como un personaje en la unidad posterior.
el presidente de Paraguay mandó a su propio hijo, Francisco Solano López, a mediar en el conflicto entre Buenos Aires y la Confederación. Ustedes dirán cuánta generosidad. En realidad acá escondía dos cuestiones. La primera era que el conflicto entre Buenos Aires y la Confederación le estaba haciendo demasiado ruido a Paraguay en la medida de el río Paraná, por ejemplo, ¿no? Y la alternativa de salida, ¿no? Y la otra cuestión tiene que ver con la necesidad de Francisco Solano López, el hijo de la autoridad de Paraguay, de instalarse como un referente político del Cono Sur, que de hecho va a ser el presidente en esos momentos cuando se desate la guerra contra el Paraguay. Este hombre tenía una fuerte ambición política y creía que una alternativa tenía que ver con participar en ver si podía resolver el conflicto. Lo intentó, ¿no? Se instaló en Buenos Aires, iba y venía con las negociaciones y mandando, especialmente Buenos Aires dilató todo lo que pudo, hasta que ya no hubo forma y evidentemente la misión López, bien, fracasó. Y la definición por ir a un enfrentamiento armado terminó siendo la única alternativa que tenía la Confederación. Y ese enfrentamiento armado se produce, ¿bien? Se produce en la batalla de Cepeda, y acá viene una cuestión que me resulta clave para destacar. El enfrentamiento armado entre Buenos Aires y la Confederación, digamos, el logro del triunfo en términos del enfrentamiento militar es para la Confederación. Si uno ve el resultado del enfrentamiento, ganó la Confederación. Ahora yo les digo que vayan o lean por Isla Sábato o busquen el tratado, el acuerdo de San José de Flores y me dicen si el acuerdo remite a lo que el enfrentamiento bélico daba cuenta. Y no tiene nada que ver. El enfrentamiento bélico dice que la Confederación se impuso sobre Buenos Aires. Y uno lee el acuerdo de San José de Flores y resulta que es Buenos Aires la que termina imponiendo, ¿bien?, sus condiciones. Por eso es importante el acuerdo de San José. Por dos razones. La primera, porque frena el conflicto y la secesión entre Buenos Aires y la Confederación. O sea, termina esta separación del Estado de Buenos Aires por un lado y la Confederación Argentina por otro. ¿Sí? Primera cuestión. Y segundo, habilita a que Buenos Aires tenga vista de la Constitución Nacional y proceda a realizar una convención para reformarla, que luego se va a someter a una convención general nacional para revisar esas reformas propuestas. Acá es donde les digo que viene este clic, digamos, que da cuenta que las armas no siempre definen las cosas. Acá lo que definió es que Buenos Aires se quedó con el derecho de modificar la Constitución, de reformar la Constitución, cuando en la misma Constitución habían definido un plazo para la posible primera reforma constitucional, que de ninguna manera era o sea, mucho antes del plazo permitido, y en otro orden, el reformarla. Por eso vuelvo a algo que dije hace un rato. ¿Se acuerdan cuando les dije, Buenos Aires no estuvo en el Congreso porque no quiso? Porque tenía la posibilidad de enviar los dos diputados y los retiró y rechazó el acuerdo. Pero ahora, cuando no estuvo en el Congreso Constituyente, define reformar la Constitución. ¿Y a dónde va? Bueno, ustedes en la reforma del 60 tienen, estaba viendo a ver si estaba el profe, que hoy estuvo un ratito. Horacio, ¿estás? Bueno. Acá estoy, Alfonsina. Si querés, Horacio, si querés, te agrego alguna cosita más, dale. Ahí está. Horacio tiene su microclase
sobre la reforma del 60 justamente, ¿ya? Así que, Horacio, si querés justo agregarnos, pues no te veía. Bueno, buenos días a todos. Bueno, básicamente, complementando un poco lo que dijo Alfonsina, ahí también hay está la guía de lectura 12 de Pachi y de Masitelo, que, digamos, ampliando eso, básicamente, lo que, si bien militarmente el triunfo es de la Confederación, en esta reforma de 1860 voy a puntualizar algunas cosas características. Primero, que Buenos Aires se integra Buenos Aires a la Confederación y se va a incorporar a partir de la jura de la Constitución, ¿no es cierto? En ese pacto de unión de familia, su artículo 2 habla de que, firmado el presente convenio, se va a convocar una convención provincial. Pero acá hay unas cosas muy curiosas que se da cuenta de la fuerza que tiene Buenos Aires, en el cual, si bien dice que el artículo 4 habla que si la convención provincial analiza y acepta el texto y no le realiza observaciones, es decir, jurará la Constitución. Pero, a ver, la Constitución del año 1853 establecía un plazo de prohibición de revisión de 10 años. Pero fíjense ustedes que ahí en el artículo 5 se le da la posibilidad de formar una convención ad hoc. Y ya arrancamos, digamos, hay un vicio en el cual la Constitución, la reforma esta constitucional, tiene como un vicio que viola la Constitución del 53. Hay otros autores, otros constitucionalistas, que dicen que hay que ver la Constitución 1853-1860 como un todo, un mismo contexto. Es la forma de analizarla, ¿no es cierto? Pero en realidad está por detrás lo que dice Alfonsina, digamos, el poder de Buenos Aires. Entonces, las cosas fundamentales que lo pueden repasar, primero es lo que ocurre con Buenos Aires adhiriéndose. Segundo es la formación de la comisión ad hoc y ahora les voy a dar algunos articulitos más, pero fíjense ustedes, acá hubo una fe de rata, la premisa quinta, la de la aduana, es el artículo 8. El artículo 8, cuando habla de la aduana, se hace un arreglo híbrido, en el cual la aduana pasa a ser nacional de la Confederación, pero a Buenos Aires se le autoriza que durante 5 años forme parte de su presupuesto. Es una cosa bastante particular. Entonces, así, a modo de síntesis, a grandes rasgos, la Constitución nueva, la reforma, va a suprimir esa exigencia de los 10 años. Va a agregar esos 4 artículos que son de declaraciones de derechos y garantías, artículos 32, 33, 34 y 35, que son importantes. Una cosa fundamental que hace la Constitución de la reforma es el artículo 3, en donde, recuerden que Alfonsina dijo que la capital era Buenos Aires no había estado, acá se dice que la capital de la República será designada por una ley especial a dictar por el Congreso. Después hay otras cuestiones, así a modo genérico, importantes, que pueden ser, habla del Tesoro Nacional, el artículo 9, hay una reducción de las facultades del gobierno federal, el artículo 6 fijaba que la intervención a provincias la establecía en un orden interno y que solo podía realizarse. Pero digamos, viendo así en general, la reforma de 1860 hay una mayor descentralización del derecho público, y es como que asegura una mayor autonomía provincial, que parecería una contradicción, digamos. Buenos Aires es un estado unitario, hay ciertas cuestiones que lo forman. Entonces, esta Constitución es aprobada, estas reformas, el 14, y el pueblo de Buenos Aires jura la Constitución está el 21 de octubre de 1860. Entonces, a partir de ahí podemos decir que se sella el camino de la unidad nacional. Esto a grandes rasgos es esto, en la microclase de Alfonsina. Bueno, muchas gracias, Horacio. Perfecto. Igual, Horacio acaba de hacer una identificación muy, muy fuerte y la verdad muy clara sobre las principales cuestiones a tener en cuenta de la reforma, y ustedes después lo pueden escuchar, como a Francisco también, que tiene sobre el Acuerdo de San Nicolás,
o la de Alejandro Rosales sobre la Constitución. O sea, ustedes tienen todas esas microclases, y bueno, y la clase general también. Tal como estamos viendo, es probable que la unidad que sigue nos queden algunas líneas y las retomaremos la semana que viene, ¿sí? Así que por eso no se preocupen, pero nosotros hemos priorizado esta unidad, que es absolutamente clave, como les dije, porque es cuando finalmente hemos estado, todo el bloque 2 hasta ahora hemos estado pensando en cuándo llega la famosa Constitución, cuándo finalmente, no es que no exista, digamos, porque estuvo la del 19 y del 26, pero todas fracasadas. O sea, ¿cuándo finalmente vamos a tener una Constitución que permanezca? Bueno, acá finalmente llega, pero no es una llegada tampoco auspiciosa en la medida de resolver todos los conflictos. Me refiero a que indudablemente quedan líneas, ¿no? que evidentemente no pudieron resolverlas del todo en estos momentos, pero bueno, se avanzó notoriamente y eso es lo que nos importa. Pero en esos avances hay evidentemente un problema central que es la división, o perdón, la separación entre la Confederación y el Estado de Buenos Aires. Bueno, la reforma del 60 finalmente posibilitó entonces la vigencia plena de la Constitución, con la reforma para todo el país. Finalmente, y ahora sí, teníamos a todos juntos, bien, incluyendo Buenos Aires, a través de esta reforma. Luego de Urquiza, bueno, el presidente va a ser Derqui, es un presidente que digamos, tiene que enfrentar toda esta alternativa de la vuelta de Buenos Aires y también los conflictos de esa vuelta. Y cuando se producen hacia el 62, digamos, las alternativas de nuevas elecciones nacionales, vamos a ver aparecer por primera vez 3 presidencias que son las denominadas presidencias fundacionales, ¿bien? Y son presidencias de Mitre, Sarmiento y Avellaneda, que evidentemente vienen a tono y en cumplimiento de la Constitución Nacional. Por eso, si vamos a la definición real de quién fue el primer presidente constitucional completo de nuestro país, fue Bartolomé Mitre, ¿bien? Porque Rivadavia, ¿se acuerdan que fue por la ley de presidencia? Urquiza fue por esta situación que vimos, ¿no? En vísperas del Congreso. Y Mitre sí, Mitre llega a ser presidente. Mitre viene de ser una autoridad, y, digamos, autoridad en Buenos Aires y una autoridad también en el pensamiento político, digamos, no es solo una autoridad política, Mitre es una autoridad intelectual, digamos, ¿no? Con lo cual, como también lo va a hacer Sarmiento, ¿no? Pero con un ejercicio del poder y una posibilidad de control distinta a la de Mitre. Estamos en presencia de 3 presidentes, Mitre, Sarmiento, Avellaneda, que van a llevar adelante líneas de continuidad en definiciones políticas. Y eso es algo muy especial, sumamente particular, algo que aún hoy puede hasta parecer extraño. Digo porque estamos tan acostumbrados a que cuando empiece otra nueva gestión, lo que hizo la anterior, si no perteneció al mismo palo ideológico, tenga que ser revisado, ¿no? Más allá de si funcionó o no funcionó. Y acá tuvimos un bloque de 3 presidentes que no digamos que se llevaban todos perfectamente bien, ni eran todos de una misma, más allá de que tenían un mismo construcción política, tenían serias diferencias a nivel interno y de dónde procedían también. Pero sin embargo hubo líneas de continuidad y también de conflicto, pero garantizaron de definiciones de políticas públicas
que son claves. Y eso es algo por lo que definimos, se define llamar, las presidencias fundacionales. En la unidad 10, el título de la unidad 10 habla de la construcción del Estado argentino. Y fíjense que ese título remite a algo que ya está planteado en una de las lecturas que les indiqué, que habla del proyecto confederal que empieza en el 52 en la construcción del Estado, cuando se sanciona la Constitución y finalmente, luego de la reforma del 60, entra en una vigencia plena. Pero indudablemente había que generar algunas definiciones que obviamente generaban otros conflictos, ¿ya? Por ejemplo, cuando decimos que se conforma el Estado argentino, ustedes dirán, ¿qué estuvimos viendo todo acá? Bueno, todo lo que vimos fue ese proceso de construcción. Pero entre otras cuestiones, acá había algo que no había, que estaba en la letra de la Constitución y que no estaba, y que sigue siendo un poder que al día de hoy es absolutamente mirado, observado también por el poder político, que es la Corte Suprema. ¿Bien? La Corte Suprema finalmente entra en funcionamiento en la medida en que Bartolomé Mitre define quién es, digamos, la idea de llevar adelante, ¿no?, la identificación de quienes van a ocupar el cargo, etcétera. El procedimiento tal cual estaba pensado, finalmente emerge y la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tercer poder nacional, es instaurado. Hasta esos momentos no teníamos el poder judicial a nivel nacional por medio de la Corte instaurado. Y esto es clave en la construcción de un Estado. Ahora sí tenemos los tres poderes. Ustedes dirán, sí, pero estaba en la Constitución del 53. Sí, efectivamente, estaba en la letra. Ahora, ¿dónde estaban los jueces de la Corte Suprema? ¿Quiénes eran? No estaban. Entonces, quien efectivamente empieza esta situación es Bartolomé Mitre, con todo lo que eso lleva a cabo en relación a lo que vamos a ver de la Corte en todos los años, ¿no?, de su plena vigencia a partir de Bartolomé Mitre. Nosotros vamos a hablar en el periodo que nos toca en esta segunda parte varias veces del rol de la Corte Suprema, ¿bien? Especialmente en relación a la cuestión política y a las definiciones que toma en algunos planos. Pero a partir de acá es que está. Otra cuestión que se presenta en este periodo y es clave, toda la cuestión de la codificación. Ustedes tienen, a ver, un punto, creo que es el 10.3, que habla de la codificación y tienen una clase que es la de Castelo, de Guillermo Castelo, que aborda esto y tienen, por supuesto, la guía que hicieron Pachi y Francisco García y Fabián Macitello para este periodo y para la codificación, ¿no? Entonces ahí ustedes lo que van a ver es que es otro punto clave para el Estado, que es codificar las leyes y la aparición de los mismos. Y quiero hacer una aclaración porque por el tiempo voy a dar algunas características y la semana que viene retomamos desde acá, ¿bien? Y por ahí ustedes ya pudieron ver las clases, las microclases, leer algo, entonces les sirve un poco más, ¿bien? Por eso voy a ir un poco rápido, pero no se preocupen. La semana que viene vuelvo sobre las presidencias estas. En el punto 10.3, que es donde está la codificación, y ya dije cuáles son los lugares donde pueden estudiarla, pueden ver la microclase y pueden estudiar lo de Pachi y Fabián. Habla de un contenido interbloques, ¿bien? Y muchas veces aparece qué significa esto. Está planteado en el programa, está identificado esto, pero muchas veces no se leyó. Tiene que ver con lo que planteamos en los fundamentos de la propuesta de la asignatura. Nosotros tomamos algunos interbloques a lo largo del programa. En este caso, de esta segunda parte, es el único que está, y luego van a tener dos contenidos interbloques en
en la Constitución del 49 y el constitucionalismo social, y van a tener otro contenido interbloques en el juicio a las juntas y las consecuencias políticas, jurídicas y sociales. O sea, que en esta segunda parte del cuatrimestre tienen 3 contenidos interbloques. ¿Qué significan esos contenidos interbloques? Que nos relacionamos con cuestiones que se dan a nivel mundial, con aportes que se dan en otros campos. Entonces, por ejemplo, el primer contenido interbloque que tiene que ver con este tema de la codificación, tiene que ver, por ejemplo, con el aporte de Savigny, o sea, tiene que ver con el aporte de las fuentes y los análisis que se realizan de otros fenómenos de codificación que se dieron especialmente en Europa, ¿bien? Como cuando veamos el constitucionalismo social, digamos, en el contexto de sanción de la Constitución de 1949, y vamos a hablar de la Constitución de Weimar o de la Constitución mexicana, producto de su proceso revolucionario. Y cuando veamos el juicio a las juntas, vamos a trabajarlo en el sentido de cuál es, digamos, la característica nueva que tiene juzgar al gobierno de la dictadura que había provocado violaciones a los derechos humanos, donde el único juicio así más relevante que había existido hasta estos momentos habían sido los juicios de Nuremberg post-nazismo. Entonces, cuando hablamos del interbloque, de lo que estamos hablando es de esas vinculaciones que tienen definiciones que tomamos en nuestro país, ¿bien?, pero que tienen que ver con antecedentes y con definiciones que tuvieron que tomar otros países en situaciones que no son iguales a las nuestras, pero que indudablemente nos sirvieron de base para poder trabajar, ¿bien? Entonces, a eso me refiero cuando decimos contenidos interbloques, ¿no? Porque van a ver en el programa, a decir, ¿qué significa esto? En realidad, este es el primero que aparece, ¿no? Entonces, por eso me permití desgregarme un poco para poder aclarar. Otra cuestión que quiero decir, ustedes tienen además de lo que he mencionado, tienen la lectura de Hilda Sábato también, que es En busca de un Estado. O sea, la búsqueda de un Estado tiene que ver con Mitre, Sarmiento y Avellaneda, y algunas definiciones que tuvieron que tomar. Especialmente como, por ejemplo, hay 2 puntos de la lectura de Hilda Sábato que conviene que la lean. Cuando habla, por ejemplo, de las bases institucionales y materiales para un Estado, y el otro sobre los esfuerzos para construir el Estado. En ese sentido, en esas bases, digamos, que tienen que ver especialmente, por ejemplo, ahí Hilda Sábato habla sobre la cuestión de la Corte, y lo que tiene que ver con también los juzgados federales o de sección. Esta idea de también garantizar un orden interno y ir resolviendo los problemas que se presentan. Primer problema que tiene que plantear una resolución Bartolomé Mitre, la famosa y nunca bien ponderada cuestión capital. Nosotros hemos dicho, en la del 53, Constitución del 53, la capital es Buenos Aires. Reforma de 1860, la capital es el mecanismo por el cual se va a elegir la capital. En la reforma del 60, tal como lo señaló Horacio hace un rato, no dice la capital es la ciudad tal, ¿entienden? No hay una identificación de ciudad. Lo que hay es una identificación de cómo vamos a llegar a definir cuál es la capital, cuál es la ciudad capital, ¿bien? Por ejemplo, el hecho de que tenga que empezar por una labor de la legislatura provincial a la cual pertenezca la futura ciudad capital, en términos de dejar que esa ciudad pase a ser
de jurisdicción federal, porque evidentemente la legislatura provincial, lo que se definió es que, bueno, la legislatura provincial tenía que avalar eso. ¿Buenos Aires iba a avalar eso? No, seguía con la línea de no. Entonces, Mitre, ¿qué hace? Y se llamó realmente el nombre con el que quedó, da cuenta de esto, se llamó Ley de Compromiso. ¿Qué significa la Ley de Compromiso? Significa comprometerse a que Buenos Aires va a ser la capital provisoria, sin la ley, sin la definición de la legislatura provincial y nacional, ¿sí? Provisoriamente, hasta tanto se resuelva cuál va a ser efectivamente la capital. En ese punto, hasta Mitre tuvo, por así decirlo, como el sueño quizás de pensar que él iba a poder hacerlo. El mandato presidencial son de 6 años y él dijo, bueno, vamos 5 años. Pero la idea efectivamente de Mitre era que cuando estuvieran los 5 años y él faltara un año para irse, iba a poner en práctica todo el proceso para, bueno, definir la capital, si va a ser Buenos Aires o no, eso es otra cuestión. Pero la intencionalidad estaba. Pero el hombre propone y la vida política interna y externa dispone, digamos. Bueno, y en este caso, para cuando Mitre imaginó que iba a poder discutir, ya estaban en guerra. Ya estaba la guerra del Paraguay y no era el momento para entrar a discutir la cuestión de la capital cuando estaban en una situación realmente muy compleja, muy compleja. Entonces, ¿qué hace Mitre? Prolonga la ley de compromiso. Cuando llega Sarmiento, y Sarmiento todavía, una de las cuestiones que tiene que definir es el fin de la guerra. Pasémosla para adelante, pasemos otra vez. ¿Qué hace? Continúa la prórroga, digamos, de la ley de compromiso. Otros años más. Cuando llega Avellaneda, y yo estoy preparándome, vamos a ver que prorroguemos la ley de compromiso y veamos, hasta que llegó un punto al final del mandato de Avellaneda en donde la tuvo que resolver. Y de hecho lo va a hacer. O sea, que la cuestión capital se resuelve durante el fin, recontrafin de Avellaneda, porque para cuando se resuelve, y digo esto de recontrafin, porque ya hasta está elegido el próximo presidente. O sea, efectivamente Avellaneda estaba diciéndole chau a la presidencia y terminando el problema, porque justamente el presidente que ya había sido electo, que era Julio Roca, exigió que el problema debía estar resuelto para cuando él empezara su mandato. Porque si seguíamos con la prolongación de 5 años más, 6 años más, esto y el otro, íbamos a terminar nunca. Entonces, definió cerrarlo. Voy a hacer una breve aclaración porque no me quedan muchos minutos y quiero decir algunas cuestiones. Entonces, la cuestión capital, Mitre lanza la ley de compromiso y sigue durante todas las presidencias fundacionales, hasta el final de Avellaneda que la resuelve. ¿Bien? Y esa resolución, y ahí quiero decirlo antes de irnos, se resuelve primero militarmente, ¿bien? Y esa resolución militar tiene que ver con el enfrentamiento con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, ¿bien? Vean en la lectura de Hilda Sábato todo este proceso de enfrentamiento entre Buenos Aires con Tejedor como gobernador y la situación de... esperen porque el teléfono suena y no me molesta. Y encima no dice quién es. Bueno, entonces le decía, se resuelve militarmente primero. Las fuerzas nacionales se van a enfrentar con las fuerzas de Tejedor y lo van a vencer. Y luego se va a cambiar la legislatura de la provincia de Buenos Aires para finalmente proceder a discutir y se va a plantear que Buenos Aires provincia cede Buenos Aires ciudad y obviamente la ley
finalmente de federalización de la ciudad de Buenos Aires se hará. Quedará como, como un tema pendiente la definición de la capital de la provincia de Buenos Aires. Y eso quiero decirlo porque el tema de la capital se cierra en principio con, obviamente, la federalización de Buenos Aires. Pero Buenos Aires provincia se queda sin capital, ¿no? Y entonces por eso después va a venir la fundación de una ciudad que fue pensada para ser capital, que es la ciudad de La Plata. La Plata se funda para ser capital de la provincia de Buenos Aires, para ser una ciudad, digamos, pensada para hacer justamente eso, ¿no? O sea, para ser una ciudad administrativa, digamos, ¿no? que evidentemente eso es lo más fuerte que fue pensado en un comienzo, ¿no? Como nos falta casi nada, quiero decir dos cuestiones antes de irme, y el miércoles que viene vamos a retomar desde acá, ¿bien? O sea, vamos a retomar desde las presidencias fundacionales. Ustedes ya habrán leído, visto algo como para poder seguir y reforzaremos algunas cuestiones más. Lo que quiero decirles de estas presidencias es uno de los temas, como un tema clave en términos de las definiciones políticas, es la cuestión capital. En términos de política externa, es la guerra contra el Paraguay, que se inicia durante Mitre y se termina durante Sarmiento. La guerra contra el Paraguay es una guerra que impacta muy fuerte en la organización del Estado argentino, especialmente, por ejemplo, en la conformación del ejército. ¿Se acuerdan que hemos dicho que eran los ejércitos de los generales, la cuestión de ir digamos, a mano con el caudillo, etcétera, y el caudillo gobernador, ¿no? Ahora, la guerra contra el Paraguay es la primera guerra cuando ya está conformado el Estado Nacional. Entonces, la conformación del ejército que va a la guerra es todo un problema. Y es toda también una definición que se toma a propósito de cómo realizar, en algunos casos compulsivamente, la presencia de personas que van hacia la guerra. En general, es una guerra que no contó con el apoyo de la sociedad en general y tampoco contó con el apoyo de muchas provincias y generó muchos recelos. Por ejemplo, generó algunos movimientos en contra, ¿no? de justamente esta compulsiva llevada a la participación en la guerra por parte de los hombres, ¿no? Y hay rebeliones en relación a esto, y ahí el Estado argentino tuvo que imponerse, digamos, y en este caso el presidente Mitre hace como un doble juego, imponerse a nivel interno y además dirigir las acciones militares a nivel terrestre en la guerra contra el Paraguay. Una guerra de la cual vamos a hablar la semana que viene y que por lo pronto lean las lecturas, lo que dice a propósito de él, también de ella, perdón, y también está obviamente la guía, ¿bien? Así que nosotros la semana que viene vamos a volver al esquema de los dos plenarios, ¿bien? Esta vez ya les dije, tenemos un recuperatorio y no podemos estar en paralelo haciendo una clase. No corresponde. Entonces, la semana que viene volvemos al esquema de 2, a las 10 de la mañana y a las 18:30, ¿bien? ¿Qué vamos a ver la semana que viene? Vamos a empezar por esta unidad, por estos temas que dejé en algún caso planteados, como la resolución de la cuestión capital, algo más de la codificación y demás. Y vamos a ver la otra unidad que vamos a subir en estos días, que es la unidad 11, que también les dije es una unidad muy compleja y también nos lleva mucho tiempo porque tiene dimensiones, especialmente en términos normativos, muy, muy fuertes,
no solo para ese periodo, obvio, sino para la continuidad de la vida en nuestro país. Por ejemplo, las leyes laicas, digamos, atraviesan absolutamente la historia de nuestro país, ¿no? O las mismas leyes que habilitan el voto, como la ley Sáenz Peña, por ejemplo, que inicia el proceso democratizador. Entonces, son construcciones normativas que hay que discutirlas, hay que pensarlas en el contexto y ver además la dimensión. Hoy también vemos las leyes represivas, ¿no? Y lo que significa que un Estado plantee discutir leyes represivas contra un sector que además en general era un sector que provenía de la inmigración, de esa inmigración que habíamos dicho que no era deseada. Bueno, estoy justa. Piensen para la semana que viene, primero lean, ¿bien? Recuerden que esto no hay forma de poder seguir si no se va leyendo, ¿bien? Sé que quizás muchos hoy están, y lo entiendo, más preocupados por aprobar el recuperatorio y seguir en carrera que esto, y también es lógico. Pero nosotros tenemos que seguir y hemos definido dar estas 2 unidades de subida, digamos, de textos y demás que ya están en el aula virtual, y esta clase como para que aquellos que ya aprobaron sigan, y el que hoy da el recuperatorio, más allá de que todavía no sabe cuáles son los resultados, igual siga, digamos, en el proceso de aprendizaje, porque vienen muchos contenidos y no queremos tampoco que se sumen todos juntos, ¿no? Entonces, volvemos a esta idea de dar 2 unidades o 2 unidades y media por semana, como para que no venga todo junto y a la vez, ¿no? Porque son muchos temas, muchas unidades, y hay algunas unidades que son realmente muy, muy fuertes, como la 11, que es la que nos espera en breve. Bueno, a los que den hoy el recuperatorio, tranquilidad, mucha tranquilidad en las respuestas, revisar, etcétera. Al que aprobó, vuelvo a reiterar las felicitaciones, junto con todos los profes que estamos acá, Francisco, Vero, Fabián, Horacio, que estuvieron acompañándonos en este plenario y que obviamente han estado en la participación muy activa en las correcciones, ¿no? Y en las definiciones que juntos hemos tomado en relación a lo que vimos, ¿no? Y nos sigue preocupando, que es la lectura comprensiva, ¿no? Y eso es algo que solo puede hacerse en la medida que cada uno de ustedes y también nosotros sigamos leyendo, ¿no? No hay forma de que podamos hacer otra cosa. Nosotros damos los lineamientos, aclaramos algunas cuestiones claves, decimos cuáles son los autores, pero el que tiene que leer, escuchar las clases, tomar notas, son ustedes, ¿bien? Entonces, sigan en ese camino, y al resto, bueno, felicitaciones y éxitos a los que oigan. Saludos a todos los profes, ¿bien? Y nos vemos el miércoles en los 2 plenarios, ¿vale? Hasta luego.